Voy a empezar con el tema de la encíclica Fratelli Tutti de Su Santidad el Papa Francisco, que por supuesto tiene muchas reflexiones interesantes, y como no puede ser de otra manera, pues estamos hablando de una persona leída y que reflexiona mucho sobre la realidad del mundo, digamos. Hay un párrafo a mí me llamó la atención porque es como si lo hubiera escrito para describir el panorama político español. Leo, dice lo siguiente: en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de ese modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Esto me hizo acordar a las declaraciones del ahora vicepresidente, por ejemplo, cuando sugiere aplicar la justicia proletaria contra los fachas, y también expresiones del vicepresidente, incluso en el propio Congreso, advirtiéndole a la derecha que nunca más va a volver a gobernar. Es decir, la destrucción del otro, como si el otro no existiera. Es, digamos, el cordón sanitario inventado por Zapatero, pero corregido y aumentado. Sin embargo, más allá de estas reflexiones y otras reflexiones interesantes y profundas, el valor práctico de esta encíclica, ¿qué quieres que te diga? La verdad que no, como mínimo queda en entredicho, porque todo el texto está impregnado de prejuicios. Por ejemplo, habla de poderes económicos transnacionales, al desinterés por el bien común que tendrían estos poderes económicos, a la intención de imponer un modelo cultural único, se presenta el libre mercado como un dogma de fe neoliberal, etcétera, etcétera. En el aspecto estrictamente económico, lo triste es ver que un texto tan importante se basa en conceptos simplemente equivocados. Y yo tomo dos ejemplos. Uno es el que hace referencia al rol del consumidor, y el otro es sobre el derecho de propiedad. En la encíclica se lee lo siguiente, dice: hay más bien mercados donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos. Se subestima el rol del consumidor como si fuera un sujeto pasivo, rehén de los más fuertes. Entonces, el error es creer que el consumidor es un rehén o un sujeto pasivo a merced de los más fuertes. Porque la verdad es exactamente lo opuesto. En una economía comunista o socialista, evidentemente el consumidor es un rehén. En la Rusia soviética o en Cuba, uno tiene que aceptar lo que le corresponde según la cartilla de razonamiento, y no hay alternativa. En Corea del Norte 3/4 de lo mismo, en Venezuela lo mismo. El consumidor es, en esas economías centralmente planificadas, evidentemente un rehén, porque a nadie le interesa, al planificador ni al gobierno le interesa qué cosa le gusta, no le gusta, qué necesita. No, simplemente es como un lecho de Procusto. Tantas personas en una familia se le da esto, esto, esto y esto. Ok. Entonces ahí es un rehén. Pero en una economía de libre mercado, el consumidor es el rey. A ver, toda la tarea de los empresarios es intentar satisfacer del mejor modo posible las necesidades del consumidor. El empresario no piensa en otra cosa. Si aciertan, se enriquecen. Si no aciertan, quiebran si es que no cambian a tiempo. Pero la clave es que el que valida o no cualquier proyecto empresarial con su decisión de comprar o de no comprar es el consumidor. Y por eso es un elemento clave en el funcionamiento de la economía de mercado.
El consumidor es el que decide qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce y dónde se produce. Y entonces, como los empresarios están intentando satisfacer los gustos y necesidades del consumidor, y el consumidor dice esto sí, esto no, al final es el consumidor el que decide la asignación de los recursos en la economía, es decir, decide a qué se aplican los recursos para fabricar qué cosas y qué otras cosas no se producen. Entonces, en una economía de mercado, un consumidor, sea rico o sea pobre, no es un rehén, al contrario, es el que manda. En cuanto a la función, en cuanto al título, al derecho de propiedad, hay un apartado que se titula Reproponer la función social de la propiedad. Yo sé que el Papa en principio escribe esto de una perspectiva moral, no política ni jurídica, pero conociendo las opiniones del Papa Francisco y sus simpatías con Cristina Kirchner, con Evo Morales, con Nicolás Maduro, uno puede permitirse interpretar este texto como que va más allá de una cuestión meramente moral, sino que se intenta definir qué cosa es correcta y qué cosa no es correcta. También entiendo que para la moral cristiana, los seres humanos somos por naturaleza personas que vivimos en comunidad, y por eso desde esa perspectiva, la propiedad puede verse desde otro prisma. Pero lo que pasa es que estas cosas están implícitas, pero al mismo tiempo se mezclan para alcanzar conclusiones que desde mi punto de vista no son correctas. Por ejemplo, hablando de una reflexión sobre el destino común de los bienes creados, se dice textualmente lo siguiente: dice, si alguien no tiene suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. Es decir, lo que está diciendo el Papa Francisco es que si a alguien en África le falta algo, es porque tú se lo estás quitando, y yo con eso no estoy de acuerdo. Yo no le estoy quitando nada a nadie, y creo que tú, que me estás escuchando, tampoco conscientemente le estás quitando nada a nadie. Al contrario, estoy seguro que más de una vez has donado y has ayudado en la medida que has podido. Entonces, esta expresión es de inspiración netamente marxista, donde unos ganan a expensas de otros, cuando la magia del sistema de libre mercado, del sistema de la libertad, es que todos pueden ganar. Pero claro, como Jorge Bergoglio no es tonto, una vez que dice eso, que acabo de leerte, lo matiza con una expresión de Juan Pablo II, que dice que Dios ha creado la tierra, Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Correcto. Pero atención, porque se está reflexionando sobre los bienes creados, es decir, la tierra, los mares, etc., pero luego esa reflexión se traduce, desde mi punto de vista, de forma extemporánea, en afirmaciones que socavan el derecho de propiedad, al que denomina un derecho secundario. Por eso, como lo considera un derecho secundario, dice, vamos a reproponer su función social. Pero ¿cuál es el tema con la propiedad? La propiedad, desde un punto de vista, es como el embarazo. Es decir, ¿existe o no existe? ¿Una mujer está embarazada o no está embarazada? No hay un punto intermedio. Y entonces la función social de la propiedad significa que la propiedad pasa a estar, pasa a depender del poder de turno, de la arbitrariedad del poder de turno. ¿Por qué? Porque el poder de turno es el que subjetivamente puede decidir si esa propiedad tuya está cumpliendo una función social o no. Y entonces a partir de ese momento tu propiedad deja de ser propia, porque tú resulta que tienes una casa grande y a 200 metros hay una persona durmiendo en la calle. Entonces se puede interpretar que tu vivienda es demasiado grande para tus necesidades, no cumple una función social y esa persona que duerme en la calle pasa a dormir en tu casa. Pero claro, una vez que eso
esa hipótesis pasa a ser verosímil, la pregunta es, ¿quién invertiría en un país donde prevaleciera esa idea? ¿Para qué ahorrar y comprarte una casa? Simplemente te pones en la puerta de alguien que tenga una casa grande, esperando a que el gobierno diga que esa vivienda no cumple función social y ya te dejan vivir. ¿Qué sentido tendría construir una fábrica o hacer cualquier tipo de inversión? Por eso, al final, llegamos a la conclusión contraria, que la idea de la función social de la propiedad, aunque lo quieran presentar como que es algo que va en beneficio de todos, es una idea profundamente antisocial, porque al debilitar los incentivos para invertir, debilita la actividad económica y debilita las oportunidades a los más necesitados, es decir, las oportunidades de un empleo y las oportunidades de tener mejores oportunidades, de tener una carrera profesional que no solo lo quite de la pobreza, sino que lo lleve a la riqueza incluso. Pero hay más. Digamos, desde un punto de vista cristiano, hasta puede interpretarse que no hay ninguna oposición entre derecho de propiedad y cristianismo, porque por lo menos hay dos mandamientos, el de no robarás y el de no codiciarás los bienes ajenos, que claramente están defendiendo o son como mínimo acordes con el derecho de propiedad. Entonces, no tengo ninguna duda que las intenciones del Papa Francisco son las mejores, evidentemente, pero siempre hay que tener en cuenta que las mejores intenciones no bastan para alcanzar los fines deseados, e incluso esas buenas intenciones pueden llegar a ser un obstáculo cuando alientan ideas fracasadas, como es este caso. Y yo siempre, en cuanto a las buenas intenciones, siempre me acuerdo del presidente Alfonsín en Argentina, presidente entre 1983 y 1989, que no tengo dudas de que en su momento tuvo buenas intenciones, pero claro, su ineptitud fue tal que abandonó el país en una hiperinflación. Hiperinflación, para que tengas una idea, es 196% de inflación en un solo mes. Podías hacer el cálculo de la inflación por horas. Entonces se contaba el chiste de que era más barato viajar en taxi que en autobús, porque cuando viajas en taxi pagas al final y cuando viajas en autobús pagabas al principio. Entonces, buenas intenciones, ok, pero cuando en nombre de las buenas intenciones se difunden ideas fracasadas, el efecto puede ser el contrario al deseado.